Ahora que tenemos la oportunidad de tener un parque como esto acá sí que podemos decir que vamos a estar en primer mundo. En este complejo están viviendo aproximadamente 235 familias. Me enamoró el barrio en sí, la estructura, que nunca había visto algo así. Este parque nos va a dar la posibilidad de poder tratar los efluentes como hoy lo demanda las reglas internacionales. Es la obra más importante en América Latina. No fue una decisión tomada apresuradamente. Vemos la articulación público-privada y se ve resuelta el principal problema, que es el ambiental. Esta fue realmente un ejemplo de política de Estado. El río siempre estuvo de algún modo contaminado por elementos derivados del petróleo. El río es algo hermoso teniendo vida. Esa es la forma en la cual podemos ir resolviendo estas problemáticas que de manera individual no se pueden resolver. Y compartimos esa pasión de revertir el riachuelo, de dejarlo como se debe. Hoy vamos a contar una historia de transformación que cambia la vida de millones de personas. Vamos a recorrer el río Matanza-Riachuelo para conocer su situación actual y las obras que buscan sanearlo. Durante mucho tiempo, este curso de agua fue uno de los 10 más contaminados del planeta. La movilización vecinal y un fallo judicial fueron el comienzo de un cambio que modificó la calidad de vida de mucha gente. ¿Qué es ACUMAR? ¿Cómo surge? ACUMAR es el organismo encargado del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es un organismo que crea Néstor, previo al fallo de la Corte, el fallo Mendoza, el conocido fallo Mendoza, con el objetivo de sanear de manera integral la cuenca Matanza-Riachuelo, una de las cuencas más contaminadas, la más contaminada de nuestro país y una de las principales cuencas contaminadas del mundo, con una problemática, digamos, socioambiental muy grande, producto, digamos, de un río que atraviesa un ejido urbano como es el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Y el fallo Mendoza, para decirlo muy sintéticamente, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que implica ese fallo de la Corte? La Corte en ese fallo lo que determina, a raíz de una presentación que hizo la señora Beatriz Mendoza, por eso es conocido como el fallo Mendoza, una trabajadora que trabajaba en Villa Inflamable, en el partido de Avellaneda, que paradójicamente no es hidrográficamente cuenca, pero está pegado a la cuenca, en el Dock Sud, que ella por su situación laboral tuvo afectaciones a su salud y generó que la Corte dictaminara un fallo en el cual obliga al Estado Nacional, al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Estado Provincial, son los 3 estados condenados, a resolver las problemáticas, digamos, de contaminación socioambiental y las condiciones de vida de la gente, digamos, que habita prioritariamente la cuenca. Entonces, por un lado tenía que ver
con recomponer esas condiciones, pero también con prevenir el daño ambiental. Por lo tanto, había que estructurar todo un sistema de manejo de la cuenca que no existía hasta ese momento en la Argentina, y la autoridad que tiene que llevar adelante ese cumplimiento es la ACUMAR. Nosotros decimos que cuando se sancionó el fallo Mendoza y se ordenó el recomponer la situación del ambiente, no se sabía muy bien. Se veía obviamente la contaminación, pero no se sabía muy bien las causas de la contaminación. Entonces, la primera tarea de la ACUMAR fue trabajar en identificar las causas. Una de las principales contaminantes del riachuelo son los desechos cloacales, sin tratamiento. Por lo tanto, se definió como obra prioritaria el sistema riachuelo, la gran obra de infraestructura que lleva adelante AISA, que es hecha, digamos, como una de las obras centrales de ACUMAR y del proyecto de saneamiento de la cuenca, que lleva adelante AISA. Por otro lado, el otro gran contaminante era el mercado de Hacienda de Liniers, claro, que estaba ubicado en el barrio de Mataderos, pero que volcaba todos sus efluentes directamente al arroyo Sildañez y por el arroyo Sildañez al río. El mercado se trasladó a una acción, digamos, privada, obviamente seguida de cerca por ACUMAR, controlando la planta de tratamiento, una serie de condiciones que antes no tenía. Se fueron a Cañuelas. A Cañuelas, en el mercado agroganadero, un mercado que hoy hace toda su operación totalmente techada, bajo techo, que genera dos cosas, digamos. Por un lado, no genera efluentes cuando llueve, y por otro lado, por supuesto, el bienestar animal, digamos, en el momento, digamos, de lo que es la venta y todo ese proceso. Y el tercer gran componente era la contaminación industrial, y dentro de la contaminación industrial el principal grupo, digamos, era la industria de las curtiembres. Por eso se definió hacer esta inversión del parque curtidor y de la planta como parte del crédito del sistema Riachuelo. Entonces, con estas tres grandes intervenciones de infraestructura, que todavía no se ven sus resultados porque están a punto de ponerse, digamos, en marcha, de ponerse en valor. A fines de este año vamos a estar terminando, AISA va a estar terminando el sistema Riachuelo y se empezará a poner en funcionamiento. Nosotros terminaremos la planta y se empezará a trasladar y a poner en funcionamiento el nuevo parque. Una de las obras fundamentales para el saneamiento ambiental de la cuenca es el sistema Riachuelo, que será la ampliación cloacal más importante de los últimos 70 años. Esta mega obra beneficiará a más de 4.3 millones de personas y suma 1,5 millones de habitantes más a la red de cloacas. El sistema evitará que los desechos y contaminantes lleguen al cauce del río. Vinimos al sistema Riachuelo para hablar con Marcela Álvarez, que es la directora de este inmenso proyecto. Marce, ¿cuál es la importancia de este sistema Riachuelo para nuestra sociedad? Realmente es un hito en la historia del saneamiento porque es la primera vez que de manera simultánea se construye una obra de transporte, una planta de tratamiento, bueno, y claramente la primera vez que vamos a tener un emisario en las aguas del Río de la Plata. Esto lo que va a permitir es obra de infraestructura básica, lo llamamos así, porque resuelve una demanda de falta de crecimiento de la red troncal de transportes después de décadas. Entonces, eso lo que nos va a permitir es, por supuesto, poder tener mejor capacidad de transporte, mayor disponibilidad de tratamiento, y eso redunda siempre en una mejor calidad de servicio. Pero a su vez, desde el punto de vista ambiental, son varios los objetivos que cumplimos. Uno, el prioritario, es propiciar el saneamiento del riachuelo. Por eso esa obra se inscribe dentro del cumplimiento de la manda de la causa Mendoza. ¿Y por qué? Porque los arroyos y pluviales de la ciudad de Buenos Aires, con vuelco al riachuelo, que solo deberían llevar agua de lluvia, porque nuestros sistemas son separativos,
por conexionados clandestinos, por situaciones a veces anómalas de funcionamiento, llevan efluente cloacal que deriva en una contaminación cruda y directa del riachuelo. Entonces, dentro de las obras complementarias que abarca el sistema riachuelo, lo que hemos hecho son obras que permiten interceptar todos esos pluviales y arroyos, llevarnos de allí eso que técnicamente se llama caudal en tiempo seco, un eufemismo para no llamarle que es cloacal clandestino, y entonces responsablemente traerlo a tratamiento a esta planta para después disposición en el emisario. ¿Cuál es la función del emisario? El emisario, el objetivo es que una vez que los efluentes llegan a esta planta a través del tramo de transporte de nuestro sistema riachuelo, se tratan en la planta, es decir, lo que decimos en 2 palabras es quitarle al efluente cloacal todo aquello que el río no va a ser capaz de autodepurar. Entonces, ese resultado del efluente ya tratado se pone a disposición del emisario para ser impulsado en las aguas del Río de la Plata Ya para más limpio, digamos. limpio. O sea, lo que se le quita es todo lo que es sólidos gruesos, sólidos finos, cada vez más finos, desarenado, desengrasado, trae muchas arenas, todo eso se trata en la planta, quedan como residuos de planta, lo que se puede reutilizar se reutiliza y los que no son llevados a disposición final. Entonces, ese que queda remanente es un líquido, un coloide, digamos, que tiene partículas muy microscópicas con algo de carga orgánica, entonces puede ser puesto a disposición del emisario y completar a partir de los 11 kilómetros el fenómeno de la dilución. Marcela, y con todos los elementos que el río no puede diluir y que el emisario no va a llevar, ¿qué se hace? Hay distintos tipos de residuos que todos son sacados en distintas fases del proceso de la planta. Ajá. Entonces, hay residuos que son asimilables a sólidos urbanos que van a disposición dentro del plan que tiene AISA para la operación de sus plantas. Las arenas se lavan, hay procesos dentro de la propia planta de lavado de esas arenas. Incluso esas arenas pueden tener alguna reutilización para usos no comerciales, por supuesto, pero podrían ser reutilizadas. Después, líquidos que se recirculan en el proceso de la planta y grasas que no son muchas de las esperables que vamos a sacar, pero esas se llevan a disposición como residuo especial. La cantidad máxima de efluente cloacal para lo cual está preparado todo el sistema son 27 metros cúbicos por segundo. Vos decir, ¿cuánto ¿es mucho? es? ¿Poco? Claro. ¿Qué significa? Bueno, para ponerlo fácil, equivale a llenar por día 7 estadios de fútbol. De esa magnitud estamos hablando y por eso es que nos permite decir que vamos a poder dar un beneficio directo a más de 4,5 millones de habitantes. ¿Este proyecto qué significa qué impacto tiene para las poblaciones que van a tener sus cloacas y a nivel ambiental también, ¿no? Bueno, Porque a veces cumple... que uno siempre se olvida de la parte ambiental. Totalmente, y cumple claramente con todos esos objetivos. Por un lado, desde el punto de vista de AISA como empresa prestadora del servicio de agua, por supuesto, y de disposición y tratamiento de efluentes cloacales, un hecho histórico, porque nuestras cloacas máximas, que son esas grandes conducciones en las cuales se apoya mayoritariamente la red de transporte de efluentes cloacales con destino a Berazategui para tratamiento y disposición, la primera construida ya más de 120 años, la última más de 75, con lo cual es claro comprender que esas cloacas están trabajando sobreexigidas desde hace tiempo. Entonces, eso lo que va a hacer es que teniendo este sistema que nos va a permitir aliviarlas después de tantos años, por supuesto vamos a poder brindar una mejor calidad de prestación del servicio porque vamos a tener mayor capacidad de transporte. Como consecuencia también esta liberación de caudal que dejará de ir a Berazategui porque lo podemos distribuir a este nuevo sistema va a permitir sobre la cuenca de Vuelco a Berazategui hacer expansión. Estimamos que por lo menos a más de 1,5 millones de habitantes más. O sea, eso sí, nuevos usuarios que van a poder ser conectados a la red una vez que el sistema riachuelo esté puesto en funcionamiento. Esta fue realmente un ejemplo de política de Estado, si se quiere, digamos. Porque a través de varios cambios de gestiones, no solamente gubernamentales, sino también asociados a los cambios de gestiones en AISA, digamos, por esto, siempre la obra se mantuvo, siempre siguió adelante y tiene un hilo conductor que es un paraguas no solamente desde el punto de vista del financiamiento, sino también el apoyo técnico en las decisiones, el apoyo en las cuestiones ambientales y sociales, que es el Banco Mundial. Este proyecto está financiado hoy totalmente por el Banco Mundial, se inició solo con financiamiento para las obras de túneles y desde el año 2021 también apoyó con un financiamiento adicional para completar la planta. Con lo cual es la obra más importante en América Latina
que tiene el Banco Mundial. Y bueno, y hay funcionarios del Banco Mundial que dicen, es la obra mundial del Banco Mundial, porque están esperando fuertemente que esta obra empiece a ponerse en funcionamiento. ¿Y crees que se va a poder llegar al saneamiento total del riachuelo? Espero que eso suceda algún día. Lo que pasa es que depende de una conjunción de acciones concurrentes que tienen que ver en lo que respecta a AISA, lo que estamos haciendo, lo que es nuestro método específico, contaminación con efluentes cloacales. Luego la tarea de ACUMAR, fiscalizando y controlando empresas que tiran desechos industriales, asentamientos irregulares. Bueno, es un plan, por eso el PISA, en realidad el objetivo que busca eso, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que lleva adelante la responsabilidad de ACUMAR por manda de la Suprema Corte de Justicia, justamente lo que busca es eso. Y además sanear la cuenca en todos sus ámbitos, aire, suelo, agua, etcétera, etcétera. Así que yo espero algún día, es más, espero vivir para verlo. Actualmente funciona un programa de limpieza de márgenes que se desarrolla en 6 municipios de la cuenca: en Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, Esteban Echeverría, La Matanza y Lomas de Zamora. A través del programa, 51 cooperativas con un total de 1.661 integrantes se ocupan de las tareas de limpieza y mantenimiento de las orillas del río, arroyos y canales. Al limpiar de modo periódico las márgenes de la cuenca, las familias vecinas pueden acceder a un espacio público en condiciones seguras para la salud, y para las y los cooperativistas es además un trabajo. Otra acción de control preventivo que despliega ACUMAR son los guardias ambientales, que existen hace más de 1 año y medio. Son móviles que aleatoriamente y en distintos horarios recorren todo el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo interesante es que estos equipos de prevención pueden recibir alertas tempranas sobre riesgos ambientales y además articular con organismos públicos y fuerzas de seguridad. Hoy vinimos hasta la cuenca Matanza-Riachuelo para hablar con Darío Pagano, uno de los flamantes guardias ambientales. Darío, ¿en qué consiste el trabajo de un guardia ambiental? Las guardias ambientales de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo fueron creadas con el objeto y la finalidad de cubrir en territorio la prevención general de posibles daños ambientales, eventos que puedan dañar al ambiente, y efectuar recorridas asiduas en el vasto territorio. Las patrullas recorren todos los municipios que componen la cuenca baja, media y alta en toda su extensión, el camino de Sirga, que es muy amplio del riachuelo, control del espejo de agua también en lo que refiere a un posible evento de vuelco clandestino. ¿Y con qué tipo de residuos se encuentran? Mira, por lo general, desde microbasurales a cielo abierto, o podés tener algún tipo de aceite o grasas. A veces ves las manchas en el espejo de agua, en el riachuelo. Por supuesto, ante esa alerta temprana y la detección de las guardias ambientales, logran actuar rápidamente. Nosotros articulamos con todos los municipios de la cuenca, con las policías locales, por supuesto la policía provincial, con bomberos, bomberos voluntarios y defensa civil. Todos los municipios con sus cuerpos y sus técnicos colaboran también con nosotros. Nosotros trabajamos en la inmediatez, todos los días. La idea de trabajar todos los días es prevenir este tipo de eventos, posible daño ambiental, este evento. Ese es el término. El evento y el daño ambiental también puede ser un foco ígneo, un incendio, en una de las reservas. Nosotros trabajamos también dentro de las áreas protegidas. Nosotros auxiliamos en diversos trabajos, por ejemplo, las relocalizaciones en los barrios. Nosotros los barrios carenciados que están sobre el camino de Sirga, hay un plan de relocalización, se efectúan las construcciones de las viviendas y después se hacen las mudanzas. Los tiempos a veces son un poco extensos, no es tan sencillo, pero bueno, se va logrando relocalizar la gente que está
Claro, yo recuerdo Está eso, que necesitada. estaba muy a la vera del Exacto, riachuelo. exacto. Muchísima gente. Muchísima. Eso fueron... Se fue relocalizando, en parte, y se sigue trabajando sobre ello. Ahora estamos con una relocalización muy importante en 2 barrios de Esteban Echeverría, La Morita y San Ignacio. Estamos con tareas de cicatrización. Implica recolección de los escombros, se hizo la demolición pertinente, y se avanzó sobre lograr tener el camino de Sirga despejado, con infinidad de ventajas ambientales, por supuesto, ¿no? Tantas recorridas que hacemos y durante todos los días y en diversos horarios, imagínate que el vínculo que se genera con los vecinos es muy, muy fuerte, inclusive los fines de semana. Okay. Entonces, lograr el acercamiento también donde el vecino necesita que estemos, por ejemplo. Esto estamos hablando de lo que es la cuenca baja, es mucho más transitado, pero también hacemos la cuenca alta. Okay. Y los vecinos de la cuenca alta, cuando ven la presencia de la Guardia Ambiental, se sienten más tranquilos. Para ser un guardia ambiental, ¿qué se necesita? Se necesita tener un cariño enorme al riachuelo, a la tarea, tratar de ayudar a los vecinos día a día y tener esa vocación ambiental que en realidad todos los equipos de la CUMAR la tienen. Son equipos muy técnicos, que estamos en tema ambiental y compartimos esa pasión de revertir el riachuelo, de dejarlo como se debe. Durante muchos años acumularon quejas y reclamos de vecinos que veían afectada su salud con dermatitis, problemas respiratorios y demás por estar viviendo cerca del riachuelo. Ahora las acciones para reubicar las industrias, tratar los residuos, construir cloacas, están generando una verdadera transformación en la calidad de vida que tiene la población del lugar. Estoy en el Parque Industrial Curtidor. Voy a ver ahora la planta de tratamiento de efluentes especial que se está haciendo para justamente estas industrias que tienen que ver con el plan de saneamiento general del río Matanza-Riachuelo. ¿Y este lugar donde estamos qué es? Bueno, esto es la obra de la planta de tratamiento de la Peteli del Parque Industrial Curtidor. Es una obra que se está ejecutando y que viene a cumplir un viejo anhelo de la industria y de la Cámara de Curtidores de la provincia de Buenos Aires, ya por los años 70. Esto que era el predio de Acuba, el predio de la Cámara de Curtidores, que había sido pensado como un parque para la industria de las curtiembres, que es una de las principales, si no la principal contaminante como actividad, digamos, productiva de la cuenca, donde se pensaba hacer un parque industrial con una planta de tratamiento que trate los efluentes de esa industria. Bueno, esto es la materialización de ese viejo anhelo que, como parte del crédito del Banco Mundial, que financia, entre otras cosas, fundamentalmente al sistema Riachuelo. Esta es una obra complementaria del sistema Riachuelo, porque esta planta vuelca en el sistema Riachuelo, en definitiva, y va a dar la posibilidad de que se construya el Parque Industrial Curtidor para que las curtiembres de la zona y de la cuenca se reúnan todas aquí. Puedan reunirse acá, tratar sus efluentes en esta planta y por una vez podamos decir que dejaron de verter en el riachuelo los efluentes contaminados con las complejidades que eso trajo durante 200 años. La producción ha incorporado tecnologías que permiten mejorar, pero en definitiva, si no hay una planta de tratamiento de estas características, un parque que tiene una característica particular, tiene 3 líneas diferentes de efluentes. Por un lado van las aguas de proceso, por otro lado las aguas con contaminantes duros y por otro lado las aguas generales, digamos. Todo ese proceso tecnológico, industrial que hay que hacer nos va a garantizar que en pocos años más ya no haya esos vuelcos sobre el río y nos va a permitir pensar
qué hacer con lo que sí ya recibió el río y está en su lecho. ¿Cuántas empresas más o menos curtidoras o curtiembres se pueden llegar a instalar acá? Mira, nosotros tenemos la idea de que sea entre 20 y 30 empresas, porque... ¿Eso alcanza con lo que había, digamos? Sí, es más o menos, digamos, la necesidad para el sector de la cuenca. Ah, claro. Porque varias empresas pueden hacer el proceso húmedo, el proceso contaminante aquí en el parque y seguir teniendo su planta industrial productiva en otro lugar, digamos. Pero más o menos esa sería la necesidad y lo que esperamos poder empezar entonces ya, una vez que esto esté terminado, en este año esperamos poder terminar esta obra que es la planta. El parque en sí ya está terminado, pero solamente vamos a poder empezar a hacer mudanzas una vez que empiece a funcionar la planta. ¿Cómo reaccionó el sector empresarial, en este caso puntual respecto de las curtiembres, cuando se les propone un cambio de esta naturaleza? Porque finalmente tienen que mover una empresa, radicarse en otro lugar, etcétera. ¿Cómo encontraron la reacción? A ver, ellos fueron un actor fundamental en el impulso de generar esto. Te estoy hablando de 10 años atrás, ¿no? Fue un sueño de ellos desde los años 70 que no se había podido concretar. Cuando se planteó la posibilidad de que esta obra sea incorporada al crédito del Banco Mundial, al sistema Riachuelo, por supuesto, dieron con el escepticismo de quien dice, bueno, el Estado me está diciendo qué va a pasar. Ahora que ven que realmente pasa y ven que realmente, digamos, hay un entusiasmo muy grande por decir, bueno, ahora llegó el momento en el cual serán ellos los que van a tener que empezar a pensar cómo mudarse, cómo construir sus instalaciones, cómo cambiar sus procesos productivos, pero hoy ya es una realidad que yo creo que es muy bien recibida por el mundo, digamos, de la industria curtidora. Que el criterio acá también era, quien tenga planta de tratamiento y la planta de tratamiento funciona correctamente y Aucumar la audita perfectamente, obviamente no tiene problema. Quien tenía condiciones, una planta que funciona mal o complicaciones para tener su propia planta, complicaciones tecnológicas para mejorar, viene al parque curtidor. ¿Cómo tomaron desde las empresas la posibilidad de un traslado a un lugar como este parque industrial? Y bueno, la verdad que es como un sueño cumplido porque este parque nos va a dar la posibilidad de poder tratar los efluentes como hoy lo demanda las reglas internacionales. Porque si bien en cada curtiembre se está haciendo algún trabajo para tratar los efluentes líquidos, obviamente por una cuestión de espacio y de costos, no se hacen de la manera óptima como debieran. Entonces, el hecho de trasladarnos acá va a garantizar que nuestros productos, digamos, están en un estándar bien en cuanto a todo lo que sería el tratamiento de los efluentes. Ahora que tenemos la oportunidad de tener un parque como este, que es algo impresionante, el que tuvo la oportunidad de haber estado en Italia, donde esto, digamos, tuvo origen, este tipo de parques con saneamiento, y yo veo los italianos y veo esto, yo me siento allá. Entonces tenemos la oportunidad de mudarnos acá, algo que es de última generación y con todo el proceso como se tiene que hacer, es algo increíble. Esto acá sí que podemos decir que vamos a estar en primer mundo. ¿Qué pasa con los trabajadores? Yo creo que también el parque les va a dar la posibilidad de que trabajen mejor, porque van a ser construcciones hechas ad hoc, digamos. No va a ser, bueno, el galpón que se hizo otro al lado y se fue, sino que van a ser superficies sumamente donde se va a optimizar el espacio, donde la gente obviamente va a trabajar mejor, en un parque bárbaro. Así que me parece que para los trabajadores también va a ser un beneficio. Y como dice Mario, esto para nuestro beneficio queda muy cerca de donde nosotros estamos trabajando ahora. No es que hay que llevarlos a la gente demasiado lejos. ¿Cuáles van a ser los beneficios para la comunidad respecto de una planta de tratamiento como esta? Que si yo soy un vecino que vive en la zona, ¿por qué me voy a dar cuenta? En principio, la mejora concreta es que no va a haber
vuelcos de efluentes contaminados al río. Eso tal vez no es algo que se ve a simple vista, pero sí es, cuando uno hace las mediciones de la calidad de agua del río, uno de los grandes contaminantes ha sido los desechos, el cromo y los desechos de metales pesados de las industrias de las curtiembres. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, el tener a todas las empresas en un solo predio, un predio que está cerrado, que tiene una accesibilidad ordenada. Más control, ¿no? Exactamente. Controlarlas. Controlado, eventualmente puede haber movimiento de transporte, camiones, digamos, todo eso que genera en las curtiembres que no hay quedado, digamos, dentro de las ciudades, porque capaz que hace 50 años, 70, 100, cuando las fundaron, esto era una zona semirural, hoy es una ciudad totalmente consolidada. Claro. Entonces, la complejidad que genera la ciudad con la industria, acá se ve resuelta, y se ve resuelta el principal problema, que es el ambiental. Y esa inversión, o sea, las naves industriales, sí, corre por cuenta de los empresarios. De cada empresario. De cada empresa que se instala. Lo que el Estado le está dando en este caso es un terreno que tiene ya toda la red. Claro. Esto que decía, tres líneas, digamos, diferentes de efluentes, tiene gas, tiene energía, tiene accesibilidad, digamos, todo lo que tiene la barrera forestal, digamos, ciertas cuestiones vinculadas con lo ambiental, que es importante cuidar en un desarrollo de estas características. Todo eso es lo que brinda el Estado. El industrial va a tener que hacer su planta y montar, por supuesto, sus instalaciones. Es uno de los mecanismos virtuosos que tiene que ver con la articulación público-privada, donde el Estado persigue un objetivo, que es poder garantizar el cuidado del ambiente, donde hace una inversión desde lo público, pero donde el privado también tiene que ser parte, tiene que ser copartícipe de este proyecto. Entonces me parece que esa es la forma en la cual podemos ir resolviendo estas problemáticas que de manera individual no se pueden resolver, no se podían resolver, y nos llevaron al estado de deterioro que tiene la cuenca. La isla Maciel es un barrio de Dock Sud, en Avellaneda, separado de la ciudad autónoma de Buenos Aires por el riachuelo. A pesar del nombre, el barrio no es realmente una isla, pero no estaba bien comunicado con la ciudad de Buenos Aires. Históricamente fue el hogar de población humilde, con servicios precarios, que se conectaba con la Boca a través del puente Nicolás Avellaneda o con embarcaciones pequeñas. Además de la salud ambiental y social de la cuenca, Acumar buscó aportar a la puesta en valor de esa isla. Se construyó el nuevo transbordador Nicolás Avellaneda, que cruza el riachuelo. Esta conexión es un servicio concreto para la población y tiene también su atractivo turístico. Llegamos a la isla Maciel, me voy a encontrar acá con Carol. Ella es vecina de la isla y además guía turística. Carol, vos sos vecina de la isla desde hace ¿cuánto tiempo? Yo soy vecina de Isla Maciel desde hace 35 años. Ajá. Vine acá cuando tenía 15, así que conozco muy bien la isla. Soy uruguaya. Ah, ¿sos uruguaya? Soy uruguaya. Vine directamente a Isla Maciel y bueno, conocí y nunca más me quise ir. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te enamoró? Me enamoró la gente, me enamoró el barrio en sí, la estructura, que nunca había visto algo así.
Si bien tenemos parecido a La Boca, pero la estructura es diferente. Nunca había visto algo así. En Uruguay no hay barrios como este. ¿Sos guía turística? Guía turística, sí, estamos haciendo el proyecto El Puente y sus dos orillas, al cual, bueno, el transbordador empezó a funcionar hace un mes y medio más o menos, los viernes y sábado de 10 a 16 horas. Y bueno, hasta ahora traemos turistas nacionales, porque hay gente que vive en la Argentina y no conoce que el transbordador está funcionando nuevamente y no conoce el barrio. Totalmente. O sea, por ahí lo conocen, haberlo escuchado, pero nunca vinieron. Y bueno, hasta ahora los que han venido se han ido encantados. ¿Qué atractivos tiene la isla? Bueno, la isla tiene los conventillos, los famosos conventillos que son de chapa, y algunos son de chapa y madera. Después tenemos el Museo de la Ribera, el cual el carpintero, le decían el Pocho Eusebi, que después, tenemos a Horacio acá que después nos va a contar un poco bien la historia. Horacio, contame qué es Casa Museo del Carpintero de Rivera. Bueno, la Casa Museo del Carpintero de Rivera es un homenaje en nombre de mi papá, Pocho, en nombre de él, de todos los carpinteros que hubo acá en la zona, carpintero de Rivera. Se dedicaban a la reparación en su momento, de barcos de madera grande, después en los botecitos, claro, estos tan típicos que ven acá. Este era su taller. Claro, este era el patio, el bote entraba acá, el taller está acá al lado, pero más que nada se trabajaba acá a cielo abierto. Es como emblemático, estos botes creo que lo conocemos todos. Pero bueno, el bote venía acá, tenía sus problemas, sacaban la madera, él armaba su madera con cedro, tenía otro ayudante. Bueno, lo que sí hay que marcar que el bote venía lleno de petróleo, ¿no? Ya ahora no está, eso por lo menos no lo vemos. Pero bueno, había varios procesos. Uno era el secado, lo tenían que limpiar, que se seque, después empezaba el trabajo. Y la idea de mi papá, yo hace años lo vengo documentando a él porque sabía, bueno, era medio obvio que iba a ser el último reparador y el último que tenía este oficio en la zona. Quizás en el Tigre haya alguno, pero acá él fue el último. ¿Y cómo es vivir acá en la isla? Y acá a mí me gusta. O sea, a pesar de la cuestión siempre esta fama, ¿no? La famosa Isla Maciel, sí. Yo acá estoy bien. En estos últimos años a veces tiene que ver con la cuestión política, la cuestión cómo está el país. Esto es un termómetro. ¿Y vivir cerca del río? Para mí está bueno, más ahora. Estamos viendo gaviotas, hay algunos animalitos. Igual cuando estaba feo también me gustaba. No sé si es una cuestión, no sé, melancólica, tanguera, familiar. Algo de eso debe haber. No es fácil por ahí a veces congeniar un poco, pero sí. Es como mi lugar acá, me puedo desarrollar en algunas cosas. Sí. Por ejemplo, que hace años yo vengo con algún proyecto así de museo, a una cuestión turística. Horacio, quienes quieran visitar tu lugar, ¿qué días lo mostrás Bueno, ahora al público? estamos con las visitas de viernes y sábado de 10 a 16 en el transbordador. Van, sacan un boleto en el puesto de Acumar, cruzan con el... Ya cruzar con el transbordador, ¿viste? Es una experiencia. Y después, bueno, damos una vuelta, se están planeando otros circuitos un poco más grandes, va a haber una feria, y después pasamos por acá y yo cuento esta historia. ¿Y vos notás diferencia desde cuando llegaste hace tantos años? El olor, muchísimo. por ejemplo, que tenía el riachuelo, a lo que El olor, acá por ejemplo, ya no es el mismo olor que se sentía antes. Ahora tenemos fauna, tenemos flora,
se ven Sí, lo vimos. patitos, Sí, sí, sí. garza, en su momento hubo tortugas, o sea, no es lo mismo que antes. Hay cierta estigmatización de algunas personas de la isla que, vas a ir para allá, es peligroso. Bueno, ¿Es real? Eso es lo que estamos tratando de que no piensen así. ¿Por qué? Porque, a ver, si vamos a lo que es el peligro está en todos lados. Pero la isla obviamente tiene su fama. Sus cosas. Exacto. Bueno, hazte la fama, ¿no? Hazte la fama y échate a dormir. No, pero ahora nosotros queremos mostrar que no es tan así como la gente piensa, que no es así, que pueden venir, que el vecino acá es muy solidario. O sea, esas cosas no van a pasar. Así que vengan tranquilos. Ok. Carol, ¿cómo es la vida de la isla? La vida de la isla tiene una particularidad que a mí también fue lo que me atrapó. A la mañana temprano, 4 o 5 de la mañana, el éxodo al trabajo. Bien. 8 de la mañana, éxodo en horario escolar. 7, 8 de la noche, o sea, durante ese tiempo... La isla queda como pueblito desierto. Es un desierto. Y bueno, y tipo 8 de la noche es como que vuelve a resurgir la isla, porque obviamente todo el mundo llega a trabajar, los chicos llegan de estudiar, todos salen a hacer las compras. Y bueno, y son las 12 de la noche, la 1 en verano, ¿no? Vos ves a todos en la vereda tomando mate, los chicos jugando en la calle, a la pelota. Ves un grupito de chicas por ahí está charlando. Es decir, que hay una vida nocturna muy importante. Es una vida nocturna muy importante. Ese resurgimiento a la noche de salir a hacer las compras, qué sé yo, eso es todo el año. Estamos en Barracas, el complejo se llama Alvarado, porque, bueno, obviamente toca lo que es la calle Alvarado entre la intersección de Chubut y Magaldi, y quedó como complejo Alvarado. En este complejo están viviendo aproximadamente 235 familias. Son todas familias afectadas por el Camino de Sirga, o sea que son todas relocalizadas desde esa perspectiva, mediante el fallo Mendoza. Es uno de los complejos que se ganó con la lucha mediante la ley 5172, por la cual el cuerpo de delegados del que yo soy parte pudimos luchar y ganar para que la relocalización de las familias fueran dentro de lo que denominábamos nosotros un perímetro cercano a la Villa 2124 por una cuestión de arraigo, pertenencia. Yo soy delegado del Camino de Sirga desde los orígenes. Estamos hablando de fines del 2010. A posteriori, en los primeros meses del 2011, que se hace el censo, que da 1.334 familias afectadas. Cuando, por ejemplo, Clarín decía que éramos 780 familias. Cuando inclusive
en esa primera etapa hubo familias que fueron desalojadas de asentamientos chiquitos, familias que no obtuvieron nada. A posteriori, digamos, cuando nosotros pudimos consolidarnos como organización, como cuerpo delegado del Camino de Sirga, que bueno, salió a luchar a palmo contra el gobierno de la ciudad, principalmente. En ese entonces, bueno, Acumar no había un ida y vuelta con los vecinos. Y bueno, como cuerpo delegado del Camino de Sirga, nosotros haciendo movilización, entablando la lucha en las calles. En la villa vivo desde el 74, en lo que es la Manzana 29, allende al riachuelo, dentro de los 35 metros del riachuelo, en el 79 en adelante, hasta abril del 2020, que fue la fecha de relocalización a este complejo. El barrio, de algún modo, nosotros desde los vecinos le dimos identidad, le dimos, sostuvimos derechos, peleamos derechos, desde el servicio básico que es el agua, la luz, una cloaca, años de lucha para vivir dignamente, ¿no? Más allá de que uno sabía que estaba en un asentamiento. Cuando nosotros llegamos ahí, se desconocía lo que era problemas ambientales, el grado de contaminación que tenían las aguas, el daño enorme que la sociedad le hizo al río, porque el río fue dañado por el hombre. Y después, bueno, el río siempre estuvo de algún modo contaminado por derivados del petróleo. Siempre aparecían esas famosas manchas verdes brillosas. Y de vez en cuando había un olor ácido, inclusive no hace mucho que descubrieron una planta en Lanús, una planta clandestina de generación de combustible, y aparecían esas manchas verdes y había como una nube que producía ardor en la garganta, en las fosas nasales. En el caso mío, por ejemplo, mis hijos se criaron ahí y no tuvimos problemas con el tema del plomo en sangre, porque nosotros en los principios, cuando nos ocupamos del lugar, hicimos piso de material. O sea, la contaminación estaba en el suelo, en el barro, y como nosotros no teníamos contacto con el barro, con ese suelo, por suerte mi familia propiamente dicha no tuvo problemas de salud. Sí, en muchos casos, en muchos lugares, en otros sectores, donde era muy infrahumano vivir, mucho hacinamiento, mucha precariedad. Hubo el famoso plomo en sangre, que si bien se hizo estudios, nunca pudimos saber a ciencia cierta, aún ahora, la cantidad de menores y ancianos afectados. El río es algo hermoso. El río es algo hermoso teniendo vida plena, teniendo la explosión de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros cercano al río teníamos un mandarino, teníamos paltas, nuestros vecinos tenían plantaciones de mango, tenían cuatro árboles de mango. Mango, que es una fruta tropical. Pero salían esas plantas, surgían, y cerca del riachuelo. Y bueno, soñábamos que el día de mañana se pudiera, ¿por qué no pescar, nadar, navegarlo?
Hoy pudimos conocer algunas de las obras que buscan cambiar la realidad de millones de personas ligadas a la cuenca Matanza-Riachuelo. Regresamos al río para escuchar los testimonios de los vecinos y vecinas y entender cómo viven estos cambios. Después de casi 2 siglos acumulando contaminación, las cosas parecen cambiar. Tengo que tolerar con gente que me discrimina, que me tira a veces agua del edificio porque me ve como que me discrimina por el hecho de trabajar en la vía pública. Se vino todo a pique el tema del dólar. Y bueno, tuve que ir a la calle a trabajar en la calle. Este estado elefantiásico que lo único que hace es entorpecer las gestiones. Inevitablemente somos o chorros porque nos quedamos con plata, o manipulamos a la gente, o somos CEO de la pobreza, o somos pobristas, etc. Pero en realidad no es contra nosotros, es contra la gente. Nosotros no estamos de acuerdo con los planes sociales, primer punto. Fue una cosa que inventaron desde la política. Se ha generado un volumen tan grande que se está tornando inmanejable. Es decir, necesitamos una economía social basada en estos programas porque no va a haber empleo para esta población. Sí. Esta población no va a recibir empleo de la economía formal. Vos sabés cómo es el argentino, que le gusta trabajar. Yo soy la que lleva el sustento económico a mi hogar, soy una jefa de familia. Es una plata que obviamente no te alcanza para vivir, tenés que tener otra entrada. Yo digo que los militantes sociales son el espejo en donde la política no se quiere ver. El año pasado el PBI creció 6 puntos y la pobreza también creció. Que no se ha promovido el trabajo, que no se ha promovido el empleo. Sería una brutalidad decir, bueno, mañana cortamos los planes porque millones de personas que no tienen para comer. El salario social complementario comenzó a ser una herramienta importante o interesante para reconocer que había personas que realizaban trabajos en cooperativas, en actividades sociales, comunitarias, y que creaban valor económico, comercial, de mercado o valor social. Lo que tenemos que tratar de dar a los pobres, ¿qué es? Es desarrollo. Son políticas que deberían ser transversales y políticas de Estado, porque todo aquel que te dice vamos a convertir los planes sociales en empleo te está mintiendo.